Bueno, hasta aquí el plagueómetro por el momento. Vamos a esto que nos dijo ayer en el Senado, y hay que también concienciarse respecto a lo que dijo y planteó aquí el senador Enrique Riera sobre ese robo hace 10 años que fue cajoneado en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de 37 millones de dólares. Y la persona que estuvo al frente de eso hoy se candidata a presidente de la República. En 1 año y medio hizo desaparecer de las arcas del Estado 37 millones de dólares en un ministerio. Imagínense si está al frente del país y de 20 ministerios, no sé cuántos hay. Imagínense. Escuchemos a Enrique Riera. Yo escuché con atención y saben que respeto por si es que sirva y para que quede constancia. Nadie me mandó a hacer lo que estoy haciendo, no recibí orden de ningún patrón, no soy empleadito de nadie, me muevo por convicciones, ¿verdad? Dicho esto, y avalado por una conducta de muchos años en esta posición, pueden estar o no de acuerdo con mi posición, pero obviamente a mí lo que me gusta es que sea igual para todos, que se le aplique a todos, ¿verdad? No estoy tampoco pidiendo impunidad para nadie, ¿verdad? Por eso es que algunos de los que me presidieron el uso de la palabra que tuvieron que haber explicado, por ejemplo, qué pasó cuando se hizo algo en el MOPC. Hace 2 días más o menos surgió un documento que estuvo cajoneado, que es el término que acá se utiliza, por un exministro donde desaparecieron 37 millones de dólares, 37 millones de dólares, 37 millones de dólares de los adalides de la lucha contra la corrupción. Y contra un sector que siempre busca luchar contra la corrupción, como yo, ¿verdad? Y eso se debe no solamente porque desapareció combustible en estaciones de servicio en la zona de Misiones, porque aparecieron planilleros de todos los colores, secretarias, 60 millones de guaraníes, 6 puentes que nos hicieron, 2 empedrados que no existen y la famosa ruta de la mentira, la ruta de la mentira. Y el documento, para que no haya dudas, no salió de ningún sector cartista. Nosotros no hicimos el documento está hecho por el presidente Lugo, ha pedido el presidente Lugo, está firmado, tiene sello, tiene membrete. Claro, curiosamente lo sacan 10 años después, probablemente buscando la prescripción. Pero dejando de lado el tema judicial, lo que yo creo es que acá, ya que van a pedir la investigación de la fiscal, me encantaría que también a ese abogado a quien le van a dar el poder, si tienen los votos, le pidan la investigación de ese ministro y su sucesor, porque la ruta de la mentira desapareció. Se cobró 65% de entrega inicial, son 7,5 millones de dólares, muchas camas de salud, muchas escuelas arregladas, mucho tecoponá se podía haber hecho, hasta hoy no se encontró la plata. Lo que hizo en el gobierno del presidente Lugo, el sucesor, que fue el ministro Pérez Bordón, fue cobrar la póliza. Es decir, la póliza puso los 7 palos, alguien se llevó esos 7 palos, no sabemos quién fue el director administrativo, quién era el viceministro, que después fue candidato a diputado por Capital de un partido tradicional como el nuestro, pero nada de eso salió, una sola línea, pero una sola letra, en diarios que tienen titulares de catástrofe, ninguno de los diarios, ni el canal que lucha contra la corrupción, ni las radios que luchan contra la corrupción, y menos nuestros colegas, ni hablar de los candidatos, ¿verdad? Entonces yo, ahí es donde me tranco un poco, ¿verdad? Me parece bien, son grandes ya, que se defienda la doctora Quiñones, que se defienda el señor Carter, que se defienda a todo el mundo, pero también que se defienda Alegre, que se defienda a mi colega Salín, que se defienda a todos, porque para mantener este discurso hay que cuidar la conducta. Y yo tengo posiciones políticas que a algunos les gustan y a otros no, pero no me van a encontrar una moneda. Entonces me gustaría escuchar qué dice la bancada Patria Querida, qué dice la querida Katia, qué dice Soledad. No, cero, no existe ese documento. Por si tienen alguna duda, clic en un link, 240 páginas. 240 páginas de un documento que no hicimos nosotros, lo hizo el propio Lugo, que por esa razón lo echó a 2 ministros, a Lugo y al ministro del Interior, por tareas impropias. Pero hoy están todos juntos otra vez.
Entonces es imposible no entrar en este tipo de debates cuando se va a tocar sobre tabla con urgencia la persecución a una persona que ustedes consideran que se equivocó mucho. Fantástico que se defienda, pero vamos a meterle a todo el paquete. No habrá un fiscal valiente que tome ese documento que es público, pero que estuvo encajonado 10 años. Estuvo encajonado, ¿por qué? Porque en ese momento no se podía romper la alianza política que tenía el presidente Lugo con el partido tradicional, el PLRA, y era muy violento. Entonces lo único que dijo es que había licitaciones con problemas, 37, pero no dijo más. Un año después, ese mismo equipo votó por la condena para sacarlo Lugo antes que explote la bomba. En el documento les recomienda a los ministros sucesores, entre ellos un colega nuestro, que pasen los antecedentes a la Procuraduría o a la Contraloría o a la Fiscalía. No pasó nada. Desaparecieron 37 millones de dólares de la mitad de la gestión. De la mitad de la gestión. Entonces yo quiero que esto también se tenga en cuenta. Por eso es que todas las veces me peleo con algunos amigos, porque digo esto que ni siquiera es mío, pero matan al mensajero. Estoy hablando de documentos públicos con membrete, con firma, con sello del auditor del Ejecutivo del gobierno de Lugo. Estoy hablando de gente que tuvo procesos y que obviamente también tienen cuentas que pagar, que cobrarle a la que salió. Que se defienda. Yo no soy quien para asumir su defensa, nadie me ordenó, tampoco hago derecho penal, pero sigo manteniendo una cuestión de principio. No creo que un cuerpo colegiado, aunque la ley lo permita, tenga que ponerse detrás de ningún ciudadano paraguayo. Que las denuncias sean personales, como hace nuestra valiente colega de Cire, que dice, si no hay mayoría, yo voy a firmar. Bueno, yo no quiero pagar las consecuencias y voy a dejar constancia de esto si es que sale mal y después viene una contrademanda por denuncia falsa. Muchas gracias, presidente. Excelente, y estoy personalmente totalmente de acuerdo como ciudadano con el senador Enrique Riera. Una exposición fácil de comprender, brillante y clara. Esos hechos sucedieron y en ese orden también. Y bueno, la justicia debe de intervenir aquí, por supuesto, ¿verdad? Si alguien que estuvo al frente de un ministerio se robó con sus colaboradores cercanos, obviamente, 37 millones de dólares en un año y medio de gestión, porque no se auditó el otro tiempo posterior, imagínense qué sería ese señor que hoy está pujando por llegar al sillón de López al frente del país. ¿Cuántos ministerios, secretarías, etcétera, etcétera, van a ser saqueados? Y el país, que ya está quebrado o pasando por un momento difícil económico y financieramente, va a caer en un pozo del que nunca se va a poder levantar. Entonces hay que tener un poco digamos, elucubrar ¿cómo que se dice eso? Elucubrar un paso con dos dedos de frente para el 30 de abril. El 30 de abril, que comienza abril la siguiente semana, y bueno, vamos a estar en el mes tan esperado por todos, porque el 30 de abril hace rato se viene mencionándolo, y van a estar todos los pingos ahí en la gatera para salir el día de las votaciones, y la ciudadanía tiene que dar fuerza o no a alguno de ellos, pero hay que también rebobinar la película y pensar de que aquellos que obraron mal o están en puestos públicos solamente para robar no merecen ser seleccionados como un futuro presidente para el país. Evidentemente, eso sería el pecado nuestro, individual, con esa. Y eso se cajoneó, como bien dijo Riera, por una década, para no herir susceptibilidades en la política de aquel entonces, de aquel momento.
Pero ese señor que capitaneó, mejor dicho, la desaparición de los 37 millones de dólares, fue el primero en alzar la mano en contra de Fernando Lugo, que fue el gobierno suyo el que auditó eso, ¿verdad? Porque se dieron cuenta que estaban siendo desfalcados. ¿Se dice así? Desfalcados, ¿eh? Se dice así, ¿verdad? Desfalcados. Y entonces lo sacan del ministerio y obviamente para tratar de congeniar con los otros que le hacen el juicio político, el primero que se suma es el que robó o capitaneó el robo de 37 millones de dólares. ¿Qué tal, Pascual? Y ahora se fue hace poco a Buenos Aires a tratar de pedirle a Lugo su colaboración para que el equipo político que él lidera, que al parecer está llegando Lugo hoy, entre paréntesis, posiblemente lo escuché decir a Kencho Rodríguez, para que ese equipo político liderado por Fernando Lugo lo acompañe en estas últimas semanas con mayor cantidad de ciudadanos que supuestamente él anhela que lo voten el 30 de abril y que lo instalen en la silla de López, ¿verdad? Pero si uno es inteligente y analiza esto sin colores, porque acá no pasa el color, no es que el equipo de Cartes organizó esto, no tiene nada que ver. Esto pasó hace 10 años. Cartes no existía acá. Hace 10 años se metió la mano en la lata en 1 año y medio y se robó del ministerio seguramente más importante, porque es el que construye caminos, puentes, infraestructura, etcétera, etcétera. 37 millones de dólares, de lo que se sabe y de lo que no se sabe, puntos suspensivos. Y esa persona va a ser nuestro presidente. Tomen conciencia de esto. Vamos a analizar esta historia también con nuestro querido amigo Albert Campos López Moreira después de la pausa.